Te doy el pase. Ay, ay. Muy buenas tardes, amigos y amigas del Facebook. Les saluda Verónica Texi, antropóloga y miembro del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Antropólogos, Región Cusco. Bueno, este sábado tenemos un tema muy interesante, antropología y urbanismo, espacios públicos en la ciudad post-COVID-19. Los espacios públicos son las entidades donde se crea y recrea la cultura y han contribuido a definir las funciones sociales, económicas y políticas de las ciudades. El debate sobre la práctica social es crucial porque la gente volverá a las calles, plazas, mercados con el COVID-19 aún rondando. En esta oportunidad tenemos a Jason Tupayachi, antropólogo y neurocoach, especialista en resolución de conflictos, cambio actitudinal y en la facilitación de programas de orientación a resultados en ambientes de alta exigencia. Ha creado, administrado y dictado programas y talleres de capacitación de alto rendimiento académico. En los últimos 5 años se ha especializado en urbanismo. También ha investigado el impacto social de las áreas degradadas en cabeceras de cuencas de Piura, Junín, Cusco y Lima. Bueno, Jason, tenemos ahora la oportunidad de tocar este tema, urbanismo y antropología. Muy buenas tardes, Verónica, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través del web tecnológico. Tema actual, es un tema muy importante, sobre todo ahora que en unas semanas, un tiempo, vamos a tener que volver a utilizar nuestros espacios públicos. Eh, el urbanismo, como las neurociencias, son, digamos, desde 1862 que se acuña esta palabra por Cernat, el español, ha ido tomando, digamos, diferentes disciplinas como la arquitectura, la geografía, la antropología, tenemos el paisajismo, la biología y una serie de especialidades para poder entender de forma interdisciplinaria las urbes. Entonces, vamos a explicar desde el principio cómo se han originado los espacios públicos. Vamos a ver cuáles han sido las revoluciones, o las más importantes, digamos, revoluciones urbanas, para después nosotros ver en qué momento nos encontramos. Vamos a ver los teóricos del urbanismo y finalmente, desde la antropología, vamos a entender cuáles son los aspectos más importantes dentro de lo que nosotros queremos llamar, por ejemplo, espacios públicos de calidad. No hay espacios públicos, no hay ciudad que sea competitiva, no utilicemos el término competitivo, no hay ciudades de calidad si no se trabaja en el capital social. Muchos de los programas de desarrollo o muchos de los programas en las municipalidades, en el gobierno, o lo que es ordenamiento territorial, están trabajando el tema del urbanismo solamente contando la infraestructura, el espacio público, pero netamente desde la estructura, la infraestructura y de la utilidad. Y se cuentan los vehículos, se mide todo, pero no se cuentan las personas, ni se está conociendo, ni reconociendo, ni evaluando, ni tomando en cuenta a las personas, que es lo más importante. Entonces vamos a analizar todo ello. Y finalmente nos hemos atrevido a hacer algunas propuestas en función del tema que vamos a trabajar, cómo nosotros podríamos utilizar los espacios públicos en esta pandemia en la cual estamos viviendo. Entonces, empecemos. Estos son dos textos importantes. Uno es de Gordon Chai, en 1932 aproximadamente se publica este libro, Los orígenes de la civilización. Gordon Chai nos explica del
paso de los cazadores y recolectores, nos explica cómo pasamos a ser agricultores. Y es el primer momento, digamos, de la revolución. Pero el paso no es de un momento a otro, sino es todo un proceso. La revolución implica un cambio de un momento. Pero lo importante en este aspecto es que él lo analiza, él lo informa y detalla cómo vamos utilizando o pasando de un proceso a otro. Lo mismo ha trabajado José Canciani Amico, ha demostrado en los Andes peruanos cómo los primeros cazadores y recolectores tenían una espacialidad desde los Andes hasta la costa peruana. Entonces, en ambos procesos, lo importante es saber que en un momento determinado vivían netamente de la agricultura. Y el vivir netamente de la agricultura supone que ya estamos hablando de personas que tienen técnica. No hay sociedad en el mundo actual que viva sin técnica. Esto es un principio de la sociología y la antropología. No hay sociedad en el mundo que viva sin técnica. Entonces, cuando hablamos ya de técnica, estamos hablando de especialistas. Al momento de ver especialistas, e imaginémonos esas primeras urbes, ¿qué es lo que tenemos? Ya tiene la noción de espacio privado, ya tenemos nosotros o el ser humano la noción de espacio privado. Y con la técnica lo que se hace es empezar a tener arquitectura pública. Entonces, si tenemos el espacio privado y tenemos la arquitectura pública, ya estamos hablando entonces de un espacio público que se está utilizando. Primero vamos a entender el espacio público como un lugar social que tenemos diferentes actividades, en las cuales realizamos diferentes actividades. A ello vamos a entender como espacio público. Y también tenemos el espacio social. El espacio social son los espacios o las arquitecturas, en este caso públicas, que ambos van a formar un tema importantísimo para la humanidad, que lo ha trabajado Jürgen Habermas, que es la esfera pública. La esfera pública, que se ha ido, digamos, en este momento no lo vamos a entender a la actualidad en su verdadera dimensión, pero ahí ya nacen las primeras organizaciones, los debates políticos, los debates organizacionales. O sea, en esta primera revolución ya estamos hablando relativamente de sociedades complejas, es decir, que ya tienen organización. Y tiene dos características esta primera revolución. Número uno, por la capacidad que tiene el ser humano de haberse adaptado al medio ambiente, a diferente de otras especies que lo hacen biológicamente, el ser humano se adapta tecnológicamente, se adapta, entre comillas, tecnológicamente. Gracias a ello, lo primero que tenemos que indicar es que es la primera especie que puede vivir en cualquier nicho ecológico en el planeta Tierra. Esto es muy importante. Y la segunda característica es que entendemos nuestra espacialidad, pero más con una mayor densidad, más integrados como sociedad. Entonces, ustedes recordarán que en la anterior charla habíamos hablado nosotros de neurociencias justamente explicando las dimensionalidades de los hombres, la capacidad mental, que somos una especie donde nos podemos organizar cientos y miles como las urbes en que vivimos. Por eso era muy importante esa primera exposición. Pasamos así a la segunda revolución. La segunda revolución, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos Caral, 3000 años antes de Cristo, y acá tenemos Ur, 7000 años aproximadamente, y Uruk también, 7000 años antes de Cristo. En estas sociedades ya vivían entre 50.000 y 80.000 personas, entonces ya estábamos hablando de urbes grandes. Entonces, esta ha sido la extensión de la primera gran revolución. A diferencia del primero, acá ya hablamos nosotros de arquitectura monumental. No solamente tenemos la arquitectura pública, también ahora tenemos la arquitectura pública, pero monumental. Ello implica a que ya son sociedades más complejas, es decir, que ya estamos hablando de estructuras sociales. Cuando hablamos de estructuras sociales, hablamos de la diferenciación social. ¿Qué implica ello? Que hay una división de roles, de repente al principio por mujeres y varones, hay una división clarísima de roles, que al haber una división de roles, hay una división del trabajo. ¿Qué implica el trabajo? Que ya utilizamos determinadas técnicas y nos estamos especializando.
Entonces, esto es muy importante porque la constante de la sociedad humana va a ser que cada vez que hay un cambio del paradigma tecnológico, hay un cambio de la actividad humana. Y ese cambio de la actividad humana tiene que ver con el manejo de determinada tecnología. Entonces, siempre a una revolución tecnológica subyace un tipo de organización. Y las características de esta segunda revolución es que extiende una mayor producción social por una parte y una mayor, digamos, es expansión de la organización social. Esas serían las dos características en cuanto a organización. Ya estamos hablando también nosotros de estados propiamente dicho, ¿no? De lo que llamamos ciudades, estados, ciudades-estados, lo que los griegos llamaban las polis. Ya estamos hablando de ello. Entonces, ya tenemos una jerarquía, de repente un grupo que se organiza militarmente, también estamos hablando de lo que Max Weber analizaba, ¿no? En este caso sería la burocracia. Estamos hablando de diferentes especialidades en las diferentes clases y organización de estas ciudades y finalmente tal vez en muchos casos sí los esclavos. Entonces esta segunda revolución tiene esas características y los espacios públicos van a ser más dinámicos y las arquitecturas públicas, es decir, el espacio social también va a ser más dinámico. Entonces, ello es muy importante. Canziani hace un análisis muy interesante del nacimiento precisamente de, de los espacios privados, de las construcciones, ¿no? De la arquitectura pública y lo ha documentado muy bien en ese libro que se ha publicado el año 2009. Ya estamos en la segunda revolución. Ahora vamos a pasar no directamente a la tercera revolución, pero como estamos hablando del COVID, estas pandemias se han dado en muchas etapas de la historia de la humanidad. Esta es una imagen que nos hace recordar más o menos, yo voy a situarme en el año 1000. En el año 1000, en Europa, contaban con unos 40 millones de personas en el año 1000 y el 80% de la población era rural. Y para el año 1200 ya había en toda Europa más de 2000 ciudades y el año 1300 más de 3000 ciudades. Pero entre el año 1000 y el año 1300 se duplicó la población con 80 millones de pobladores. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Lo fundamental es que, como ya teníamos unas urbes bien organizadas, la gente de la zona rural empezó a producir y se habían olvidado por muchas generaciones del hambre en Europa. Eso significaba que ya tenían remanentes y que podían comercializar, pero que tenían que pagar un diezmo a la iglesia y tenían que pagar también una porción a los aristócratas. Entonces, siempre la zona rural estaba subyugada por un tipo de organización o eran los que pasaban mayor hambre o mayor miseria y no tenían la libertad. Y si uno quería su libertad, tenía que ir a las urbes. Entonces las urbes eran importantísimos para ellos porque ahí se podía encontrar, primero, buscaban trabajo, segundo, eran libres y de tomar sus decisiones. Y empezaron a organizarse, empezaron a comerciar, compraron diferentes, unas especies de barcos y crecieron con los años. Inclusive una de las mayores organizaciones y que cambia todo el panorama en Europa es una liga, la Liga del Norte, la Liga Hanseática. Entonces, todos estos países le llaman, ¿no?, la Liga Hanseática. Y ellos comercializan Bélgica, Inglaterra, todo el norte de Europa. También vamos a notar que llegan inclusive al norte de África, al Medio Oriente. Y otros que comercializaban y eran muy expertos navegando eran justamente los italianos. Y es precisamente los italianos, que también eran comerciantes, los que llegan al Mar Negro. Y en el Mar Negro es donde ellos empiezan a tener justamente los problemas del contagio de la peste bubónica. Entonces se contagian de la peste bubónica por el Mar Negro, pasan muchos años y en 1347
es que llega a Florencia, a Venecia y a toda Europa. Y esto tiene un enorme impacto en Europa. Si más o menos estábamos hablando de 80 millones de pobladores, se diezma en un 50%. Hay algunos genetistas, porque esto tiene impacto hasta el día de hoy, ¿no? Hay algunos genetistas que indicaron, haciendo estudios en los Andes peruanos, haciendo estudios en Norteamérica, han hecho estudios en casi toda Europa, cómo es que estas personas que hemos sido descendientes de este grupo europeo, tenemos cierta inmunidad ante el VIH y, y las poblaciones africanas que no han sufrido mucho la peste bubónica no la tienen. Entonces, como decíamos en la anterior charla, siempre estamos en este proceso de adaptación biológica y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, va tomando algunos elementos que lo hemos explicado, ¿no?, en los cromosomas, cómo trabaja todo nuestro sistema biológico a nivel de la genética. Son muy importantes estos acontecimientos, conocerlos, reconocerlos, porque la historia nos ayuda justamente a entender y no cometer algunos errores en la actualidad. En este momento también se entiende cómo el sol es un elemento importante, es decir, que las viviendas tienen que ser diferentes a las que había en ese momento. Entrar la luz, que corre el aire, por eso hay una frase que viene desde la Edad Media, ¿no? Donde entra el sol, no entra el médico, que eso es muy importante. Entonces ya se empieza a entender que la salubridad, la higiene, el agua es muy importante. Entonces, hablamos de la peste negra y disculpen el salto desde el año 1347, 1500, pasando por las diferentes revoluciones, por ejemplo, de Martín Lutero, que ha sido muy importante, de la imprenta, que una vez que se tenían los libros, por ejemplo, la Biblia, empezaron a imprimirse y eso tuvo un impacto en la sociedad. Las revoluciones científicas, ¿no? Copérnico, más adelante más adelante Galileo Galilei, Kepler, el mismo Newton, y así pasamos una serie de procesos, las grandes revoluciones, nacimiento del Estado moderno, los textos de Maquiavelo, el Leviatán de Thomas Hobbes, los textos de John Locke y el liberalismo, la Revolución Francesa. O sea, hay una serie de procesos, pero queremos llegar a la tercera revolución urbana, por el tiempo en que tenemos en este webinar, rapidísimo. Quien tenemos acá al frente es el señor Cerná, que es un español. Él acuña la palabra urbanismo, pero antes de él, en 1852, es nombrado por Napoleón III, el señor, el conde Haussmann, el barón Haussmann, es nombrado como una especie de ministro donde tenía que aplacar las revoluciones. En Francia había habido, y en toda Europa, en ese momento, de los años 1830, 1840, había muchísimas revoluciones. Y entonces, en el centro de París, lo que quería era justamente eliminar esos piquetes. ¿Y cómo lo podía hacer? Organizando las urbes con calles amplias para que los ejércitos puedan efectivamente controlar a las masas. Y lo conocen a Haussmann como uno de los mayores destructores de París, pero le da otra imagen a esa ciudad. En tanto en Inglaterra como en otros sitios, no ocurrió nada de ello. Después de él, de Haussmann, que tiene su impacto en la forma de ser ciudad, Cerná introduce el término en Francia por otro arquitecto y empieza a ver, digamos, los comienzos de la revolución urbana tal y cual la conocemos guardando las distancias desde 1850. En 1850 ya tenemos el tren, entonces tenemos los coches o las carretas jaladas por caballos, tenemos el tranvía, pero el tren le da otro impacto que une diferentes urbes. Al unir diferentes urbes, entonces la espacialidad de la vida humana también cambia en nuestro contexto. Y lo importante es que más adelante también va a haber otras revoluciones, pero ya estamos hablando que la espacialidad, que va a ser un tema central para entender el urbanismo, tenemos que centrarnos en esa espacialidad de la vida, que más adelante lo vamos a tocar, pero ya hay que tener en cuenta. Acá tenemos a Francois Joyce, que es una, digamos, de las
mayores teóricas actualmente, en los años 1940, 50, 60, donde tiene sus publicaciones. Antes, en 1900, perdón, 61 fue publicado La muerte de las ciudades de Jane Jacobs, pero ella después publica un interesante libro que es El reinado del urbanismo y la muerte de la ciudad. Ella analiza tres características de las urbes. Número uno, tiene un concepto de ciudad, donde dice que es el lugar de la estética, donde intercambiamos bienes, información y, digamos, ella le daba como cariños, un término francés, como los apapachos, la capacidad de poder abrazarnos, ¿no es cierto? Eso es lo que se intercambia en ciudades. Y la urbe como, digamos, la especialidad que trata de enfocar o globalizar los diferentes aspectos que pasa en las ciudades. Y la técnica, nuevamente la técnica. Ella se fundamenta en que la técnica cambia. ¿La técnica qué? En la construcción, la técnica en la comunicación y la técnica en el transporte. Son los tres elementos que le dan un giro, una revolución a las urbes tal y cual la conocemos hoy en día. Y efectivamente, el, en el año 1913, Henry Ford fabrica un tipo de vehículo, el modelo A, y tiene bastante impacto y crece su empresa. En 1914, al año siguiente, construye el modelo B, pero la gente quería un vehículo, no tanto que era muy bueno para movilizarse, para un tipo de estatus social que tenía la gente, pero la gente quería un vehículo de carga, que transporte, que vaya al campo. Y él también soñaba en un vehículo para todo el pueblo. Pasaron muchos años y efectivamente en 1900, casi antes del 20, 1917 aproximadamente, saca el modelo T. El modelo T es como uno de los vehículos más vendidos en la historia. En ese momento el más vendido sin duda alguna. Tantos pedidos habían en Norteamérica que él no podía abastecer al mercado. Entonces, lo importantísimo de Henry Ford fue que el modelo de Taylor de organización lo lleva a las empresas y hay una producción en masa, hay una producción en escala. Esto es muy importante porque a partir de ello entendamos que hay a cualquier revolución tecnológica está a la par una, una revolución en la organización social. Explotación del petróleo que suplanta digamos, a las baterías hechas por aceite de ballena. Y por otro lado tenemos los vehículos. Con todo ello, entonces, tanto Norteamérica y Europa empiezan a llenarse de vehículos, que son, digamos, el principio de la quiebra de la forma como nosotros entendemos las ciudades. Y antes, claro, habían urbanistas, por ejemplo, en Alemania, el Bauhaus, ¿no? Arquitectos, pintó artistas, urbanistas. Por ejemplo, el primero fue Walter Gropius, después más adelante Meyer, y finalmente 3 años antes de 1963, claro, cuando entra el gobierno Adolf Hitler, es que finaliza esta interesante escuela, por lo menos en Alemania, después se van a Norteamérica, el señor Mies van der Rohe. Tenemos en imágenes a dos arquitectos y que son los dos modelos que hoy día se utilizan. Antes, no me estoy olvidando, por ejemplo, que tanto Chicago como Manchester eran como dos modelos de entender el urbanismo. En Manchester, ¿no? Industrial, cómo tenía que a partir de ello organizarse las ciudades, entonces ahí salen los famosos modelos de las ciudades satélites, etcétera. Y por otro lado estaba Chicago, que era una forma de organizar y los primeros sociólogos, ¿no? Que empiezan a trabajar en estas ciudades y sus modelos, su forma de organizarse, eran ambos muy estudiados y digamos que impactaron bastante en temas de urbanismo. Pero los que sí nosotros hemos tomado en cuenta son estos dos señores que tenemos acá. Por un lado, tenemos al señor Le Corbusier. Le Corbusier es muy famoso también en América Latina,
no solamente es un urbanista, es arquitecto, es inventor, artista, es un intelectual de la época. En 1920 hay el CIAM Le Corbusier, ¿no? CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectos Modernos. Pues Le Corbusier tiene impacto en los años 20. Claro que su forma de pensar que era ciudades hacia una línea donde tenía que pasar los vehículos a mayor velocidad, que era lo importante, porque tenían que ser ciudades que produzcan, tenían que ser ciudades competitivas. Entonces él habla de las ciudades máquina. Inclusive también cuando tiene los diseños de las casas, habla de las casas máquina, de los 5 puntos, donde el primer piso realmente no tiene una conexión, digamos, con el espacio público, pero las dimensiones no son para el ser humano, no ayudan a una integración del espacio público en realidad. Pero eran las ideas muy revolucionarias de Corbusier en el momento, pero que se implantan después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió la Segunda Guerra Mundial, las ciudades se hacen en función del pensamiento que tiene este señor Le Corbusier. Y Howard ya también habla de las ciudades jardín. Las ciudades jardín, para él son, hay que entenderla como, primero, con espacios públicos regulares, funcionales, y que a medida que va creciendo la población, las ciudades jardín vayan cuidando ese crecimiento demográfico, ¿no? Y que vaya teniendo cierta armonía. Entonces, esas eran las dos posiciones, digamos, en cuanto a urbanismo. Y acá tenemos en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Ya estamos hablando de dos corrientes, ya hemos llegado hasta la Segunda Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad, miren cómo tenemos todo lo que está en blanco, son las ciudades en este momento en el mundo, lo que está en oscuro como el Amazonas, parte de África, etcétera, son lugares donde todavía no hemos habitado. Entonces, acá tenemos algunos datos que van a ser muy interesantes revisarlos. Por ejemplo, ustedes saben que en 1950 el 30% de la población mundial era urbano. Entonces, en este momento hay un continuo crecimiento de la escala mundial de la población urbana. Para el 2014, pues en este momento podríamos indicar que el 54% de la sociedad es urbana. Y para el 2050 el 66% será urbano. Las megaciudades crecen, mientras las pequeñas ciudades disminuyen, ¿no? Miren acá los datos. En la actualidad, megaciudades tenemos 28 megaciudades, que son el 12% de la población mundial. Y las ciudades medias como el Cusco, si en 1990 eran 945, en la actualidad más o menos tenemos 1656 ciudades intermedias o ciudades medias, que son el 37.4% de la población mundial. Yo quiero que noten acá es la evolución que va a tener todo el mundo en cuanto a las diferentes escalas de ciudades. Desde las megaciudades, que tenemos acá en color rojo, las ciudades pequeñas, y el Cusco, por ejemplo, si nosotros ubicamos acá, seríamos una ciudad, una pequeña ciudad. Todavía en ese momento una pequeña ciudad. Y vamos a ver cómo evoluciona. Entonces nos enfoquémonos en Lima, que está acá, y enfoquémonos en el Cusco. Vean que las manchitas van creciendo. Por ejemplo, ya tenemos la roja. Estamos hablando de un aproximamiento a una gran megaciudad. Y efectivamente acá tenemos una megaciudad. Es Lima. Felizmente, el Cusco se mantiene como una ciudad media. Vean ustedes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen estas ciudades en el mundo? ¿Cuál ha sido el impacto de la movilidad en el mundo? Nosotros hemos indicado que estas ciudades se están construyendo, se están diseñando en función de la dimensión del auto. Entonces, de los accidentes, un poco más del millón de muertos, el 870.000 son en ciudades, 870.000, o sea, 2/3 del total son en ciudades. La contaminación de los más de 3 millones de muertos al año, 2 millones, es decir, el 60% por la flota, o sea, por el vehículo motorizado. El sedentarismo, la obesidad, las enfermedades crónicas derivan justamente de estas formas de hacer ciudades, ¿no? Por el mal diseño de las ciudades. 625.000, es decir, el 25% del total es justamente por un mal diseño de la ciudad. En cuanto a las enfermedades crónicas,
por ruido, estrés en nuestras vías urbanas son 700.000 muertes, es decir, más de 4 millones de muertos al año por estas causas de un mal diseño de la ciudad, por los vehículos motorizados. Entonces, para este año, se dice que según la OMS es una de las 5 causas de muerte y la primera es justamente el mal diseño de nuestras ciudades. En América Latina, ¿cómo está nuestra población? El 79% es urbana. Del total, el 13% es o sea, de toda la población urbana en el mundo, nosotros somos el 13%. Ya hemos indicado que el 79% acá está urbanizada y el crecimiento desde 1950 ha sido del 93%. Y para el 2050 alcanzaremos a un 86% en América Latina de ciudades urbanizadas. La población del Perú, urbana 75%, en Lima 98% de la población es urbana. Y ya ven los problemas que se tienen en Lima. Realmente Lima es un problema para el Estado en el sentido de que son arenales donde tenemos que llevar servicio eléctrico, luz, agua, y es un conflicto. Y Lima, lo que está generando, por ejemplo, en la zona de Junín, es que esté consumiendo la mayor cantidad de agua y esté teniendo un impacto al momento que se están degradando una serie de zonas de diferentes regiones, porque hay un consumo, digamos, en semejantes arenales, ¿no? Cuando se habla de ordenamiento territorial, por ejemplo, esta no es una ciudad sostenible, de ninguna manera, pero vive más del 35% de la población en la ciudad de Lima, del cual el 98% es urbana. Acá tenemos otros datos, el Cusco, ¿no? 56% de la población es urbano. A ver, fatalidades, y esto ya también en el Perú, ¿no? La información, fatalidades causadas por movilidad no sostenibles en las ciudades del Perú. De 10.680 muertes, vamos a ver que por accidentes son 3.015 muertes. Por contaminación, 4.592. Falta de actividad física. Miren, nosotros estamos en otras casas. 1.450 muertes por falta de actividad física. 1.623 por problemas de distrés. Acá ya han puesto estrés, ¿no? Por problemas de distrés. Hemos explicado en la anterior charla justamente qué es el estrés. Entonces, el equivalente a la caída de 106 aviones al año, ¿no? Cada avión de 100 pasajeros. O sea, cada 3 o 4 días es como si estaría cayendo un avión. Solamente estamos viendo acá nosotros el impacto que tiene las fatalidades causadas por una movilidad no sostenible en el Perú. Las externalidades negativas en la movilidad urbana no sostenible en nuestras ciudades. Miren, esto era un dato de 2016, pero afectan al 10% del PBI. ¿Qué? Accidentes 1.5%, contaminación 2.0%, falta de actividad física 0.5%. Y en cuanto al factor de competitividad, 1.5% en congestión y tiempo perdido. Congestión y tiempo perdido que ya también estamos sintiendo en el Cusco. Sobre todo esto se da en la ciudad de Lima. Combustible perdido 1.0%, infraestructura y equipos mal usados 1.5% y finalmente inversión en empleo y oportunidades perdidas 2.0%. Estos son nuestros teóricos, Jürgen Habermas cuando nos habla de la esfera pública, espacios sociales, Jordi Borja, el español, que es un experto en temas de urbanismo, Manuel Castel, es uno de los primeros con Lefebvre y con David Harvey, que trabajan en el tema del urbanismo. Acá tenemos uno de nuestros teóricos también, cuando hablemos de teoría de campos y cómo nos organizamos socialmente en espacios públicos, que es el francés Pierre Bourdieu. Jean Gell, nuestro teórico, él es arquitecto. En el caso de Jean Gell es muy importante mencionarlo porque él es el que justamente indica que las ciudades tienen que construirse o diseñarse en función de la dimensión humana. Él trabajaba en un cuenta, ¿no? Que con su esposa había ido a Venecia y le encantaba ver los centros históricos, pero veía a la gente muy feliz, muy contenta y con su esposa que es psicóloga decía, mira cómo acá la gente siempre todos se ven, a pesar que no estaban en ciertas zonas de turismo, pero seguía la gente contenta. Y su esposa decía, sí, pues porque cuando en unos espacios públicos no hay vehículos motorizados, tienes la oportunidad de tocarte, agarrarte, caminar y no tienes con el miedo de que te van a atropellar. Entonces, él empieza a tomar en cuenta ello y lee los textos de
Edward T. Hall, que es un antropólogo que escribe, por ejemplo, La dimensión oculta y El lenguaje oculto. Entonces, esos dos libros van a ser muy importantes, los textos estos, para que Jan Gehl empiece a trabajar en función de las ciudades hechas para la gente. Franco, ella es Jane Jacobs, es una periodista y la primera que empieza justamente a denunciar cómo en Manhattan las ciudades se estaban haciendo no vivibles por los vehículos motorizados. De ella ya hemos hablado, Franco Joy. Acá tenemos al inglés Harvey, David Harvey, y este es el antropólogo que les estaba indicándoles, él es Edward T. Hall. Acá tenemos al neurocientífico Antonio Damasio, porque nos va a sentir también como fuente para seguir hablando del tema, repetimos acá. Muy bien, y ahora sí pasemos a temas específicamente del Cusco, el impacto que tiene la movilidad en nuestra ciudad y el por qué no tenemos nosotros espacios públicos de calidad. Para tener espacios públicos de calidad es mucho de la toma de decisión de nuestros administradores, de nuestras autoridades, pero también mucho de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando en otras ciudades se les pide hoy en día que hay toque de queda, que mantenga la distancia, en ciudades donde el capital social es alto, entonces cumple las normas y no hay mucho impacto, no ha habido mucha contaminación. Pero en sociedades donde el capital social no está bien trabajado, es decir, falta de educación, instrucción y conciencia ciudadana, lo que pasa es que también tienen espacios públicos inadecuados. Si no tenemos un capital social y no tenemos espacios públicos o tenemos espacios públicos inadecuados, lo que ocurre es que no tenemos calidad de vida. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el Cusco? Noten ustedes, por ejemplo, la forma como diseñamos nuestros espacios son inadecuados. Por ejemplo, acá estamos viendo que esto es al frente de la UNSAC, son las gradas que suben a un puente. Y la señora, ven que aquí hay como un charco de agua, la señora está cargando un bebé que se durmió y además ha bajado de las gradas. Y acá vamos a ver otra imagen que nos va a ayudar mucho mejor, es estas gradas, ¿no? Acá vemos el charco de agua, y acá vemos un hombre de la tercera edad cargando un bulto y que tiene que para ir al frente subir las gradas, pasar por el puente, volver a bajar y mientras el carro, diremos bien, gracias, ¿no? Que tiene motor, gasolina y pasa tranquilamente. En cambio, el peatón lo que tiene que hacer es subir las gradas y tener una distancia, digamos, más grande. En urbanismo le llaman la distancia funcional, funcional para el vehículo, porque como dice Le Corbusier, va a ser la máquina, ¿no? Que va a trabajar, que va a ir más rápido, pero nada funcional para el peatón, porque pierde más tiempo y además, noten ustedes una mujer embarazada, una persona de tercera edad, subir todas las gradas, cruzar el frente, volver a subir estudiantes, etcétera. Entonces, estas ciudades no están diseñadas los espacios públicos para el peatón o pensadas en el peatón, o sea, no están diseñadas en función de la dimensión humana. Avenida Sol, agujeros, nada, o sea, estos, por ejemplo, no nos ayudan a la movilidad, son obstáculos urbanos. Tenemos nosotros estas infraestructuras, este puente, el bypass, todas estas casas se han devaluado y en estas zonas, que le llamamos especies de columnas, la gente están sucias bueno, la gente empieza a ensuciarlas, hay delincuencia, entonces no son buenos espacios. Y vean ustedes que acá prácticamente es un lavadero de carros y la vereda es inexistente, donde están los vehículos. Entonces una persona por acá no puede circular, y si circula está arriesgando la vida porque va a venir un vehículo que lo puede arrollar. Acá tenemos Huanchac, nuestro Huanchac, que es el Parque La Luna, y miren ustedes el poste, precisamente al medio de la vereda. Vean esta, al medio de la vereda. Una persona distraída va caminando y se va a accidentar. Y tiene que esquivar esto, y también esquivar estas piedras y más adelante. O sea, estos espacios no son diseñados para las personas o no son adecuados para nosotros los peatones. Miren ustedes, salen del colegio, Tomás Atinto con de Maita, en estas gradas, quitan el espacio público y no ayudan. Acá está el poste, entonces la ciudad jardín realmente no nos ayudan. Estos espacios no son para poder caminar tranquilamente. Acá estamos a la altura del puente Marcavalle, que es otro diseño inadecuado según nuestra perspectiva, porque no ayuda al peatón.
y esta persona está atrapada entre los vehículos. Miren, los vehículos que están de bajada y los otros que están subiendo, la persona no puede circular. Acá en la Avenida de la Cultura, esta estructura, para que se accidenten. Santiago, lo han hecho como su depósito. Entonces, está el vehículo en un pequeño espacio para el peatón. Esto es la vía expresa. Miren ustedes, hay mucha gente que quiere solucionar, muchos alcaldes que quieren solucionar las ciudades, creando o construyendo infraestructuras, quieren pistas más amplias, pistas más anchas. Por ejemplo, Collasuyo quieren ampliarlo, pero en todas partes del mundo donde se hace pistas más anchas, hay mayor cantidad de vehículos, por lo tanto generan un tránsito inadecuado. Y este es justamente en la vía expresa. Vean ustedes en Avenida de la Cultura, Tierra de Nadie, esto es Santa Úrsula, tanto como para de bajada, llenísimo, y de subida igual. Es lo que se ve día a día en el Cusco, ¿no? Ahora no, por el caso del COVID. Igual nuevamente acá, la vía expresa. No avanzan los vehículos, la gente se baja con los bebés para circular y caminando van a llegar mucho más rápido, me imagino, a su destino. Igual acá, nuevamente Avenida de la Cultura, acá hay este es el carril de subida, acá hay un restaurante, están los vehículos y están generando este tipo de tráfico. Miren, el tráfico, turización. Muy bien, ¿y qué ha ocurrido? Miren, para los urbanistas o los cientistas sociales, lo que está ocurriendo es interesante, ¿no? Ha habido hace años la peatonalización del centro histórico. Y lo que ha ocurrido es que se ha visto, por ejemplo, a niños que podían jugar tranquilamente en la Plaza de Armas sin que corran el peligro de ser atropellados. Porque la Plaza de Armas del Cusco antes de la peatonalización era pues como una rotonda, ¿no? Donde circulaban los vehículos. Y parecía lo más normal. Pero muchos vecinos han quejado, ¿cómo es posible? Es que se entiende acá en la ciudad del Cusco que peatonalizar es retirar totalmente el auto. Y no es así. Hay ciudades que tienen calles 10, calles 15, calles 20 o 30, o sea, a 20 kilómetros por hora no matas a nadie, ¿no? Y puede vivir las personas con el vehículo, pero a esa velocidad. Entonces sí se puede convivir, sí se puede regular, es cuestión de gestión. Y vemos los niños tranquilamente acá, utilizando los espacios públicos de forma adecuada. Vemos la gente como, así como cuando dan los espacios públicos no hay vehículos, se llena la plaza, la gente camina muy contenta, sin correr el riesgo de ser atropellados, sin que estén siendo impactados por la bocina, etcétera. Y vean ustedes acá la gente que se moviliza, ¿no? Y este fenómeno ha sido muy interesante estudiarlo. Vino el actual alcalde, bueno, la actual gestión y abrió la plaza, ¿no? En U, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Nuevamente, bueno, para los cientistas sociales es interesante porque estamos viendo cómo es el flujo de personas, nos está ayudando a medir, pero muy malo para la ciudadanía. Miren ustedes cuando estaba peatonalizada la plaza. Los espacios públicos tienen que ser para las personas, o sea, si queremos espacios públicos de calidad, tenemos que pensar en las personas mayores de 80 años o en los niños. Si yo hago ciudades para niños y para personas mayores de 80 años, estoy haciendo buena ciudad, buenos espacios públicos. Miren, esta calle es peatonalizada, el Colegio Uriel García, a pesar que no es adecuado esta estructura, esta pared, pero acá tenemos la gente tomando desayuno, sentándose tranquilamente, acá los jóvenes conversando, hay espacios para sentarse, se sienten seguros. Lo que hemos perdido justamente es espacios, miren, en la zona de Cubima 1 o Las Joyas, más a unas cuadras más abajo de Las Joyas, había una interesante plaza, un parque, una pampa verde, y la gente iba a jugar fútbol y comían en esa zona, se recreaban, tenía diferentes actividades en estos espacios. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Un alcalde vino y construyó un parque. En este momento, ese parque no lo utiliza nadie. Antes del COVID, lo utilizaban solamente para el fútbol y alrededor de ese parque, cantinas. Entonces, no es para los niños, no es para los ancianos y además a todos los vecinos se ha quitado esa maravillosa vista que tenían de esa pampa. Miren, un espacio público por excelencia, por ejemplo, son las plazas de Yucay.
son espacios públicos por excelencia, porque la gente va y sin que les pongan regla a nadie, o juegan fútbol, o la gente acampa, comen y realizan diferentes actividades donde uno se siente libre. Esos son espacios buenos. Y según la Organización Mundial de la Salud, nosotros debemos tener como mínimo 9 metros cuadrados por persona de área verde. Nosotros estamos en 2.24, creo, de área verde por ciudadano cusqueño. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Que los espacios públicos están vacíos porque están las ciudades en cuarentena. Acá tenemos Viena, Alemania, París, Arabia Saudí, esto es Ecuador, e India, Santiago de Chile, Buenos Aires, Colombia, México, Plaza, y ahora sí entremos en materia. De acá vamos a no correr mucho, pero esta es la parte más importante. Todas estas ciencias sociales, la neurociencia, la sociología, la psicología cognitiva, nos han enseñado que el hombre se está dando cuenta de sí mismo que somos seres espaciales y que eso es muy importante. La primera espacialidad que tiene el ser humano es justamente nuestro cuerpo. Desde que vamos desarrollándonos en el vientre de la madre hasta que nacemos, ¿cierto? El cerebro va adaptándose a las estructuras que tenemos, que es nuestro cuerpo. Y hay un cambio revolucionario para el cerebro, es cuando el niño empieza a caminar, en los primeros momentos que empieza a caminar, al principio el niño sentado, la dimensión era otra de su espacio visual. Pero al momento de caminar, porque las aves nacen para volar y los seres humanos nacemos para caminar, es diferente también los procesos mentales, porque empieza a tener con esta visión estereoscópica, es diferente su mundo se mueve y es diferente su entorno. Eso es una revolución en el cerebro. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, ustedes notarán, para indicar que somos totalmente espaciales, cuando un adolescente, lo que decimos coloquialmente, se estiran algunos adolescentes, son muy torpes para jugar al fútbol o para bailar. ¿Por qué? Porque el cerebro se está adecuando a este nuevo cuerpo, a esta nueva forma anatómica, a estas dimensiones que tiene el cuerpo. Igual, cuando uno canta, salen los gallitos, ¿no es cierto? Porque las cuerdas vocales también se han estirado y el cerebro tiene que adecuarse, tiene que manejar a esta nueva dimensionalidad, a esta nueva espacialidad del cuerpo. Y eso es muy importante. Pero lo interesante del ser humano es que no solamente tiene la espacialidad hacia su cuerpo, sino la espacialidad hacia lo exterior. Recuerden ustedes que en la anterior charla hablábamos nosotros del exocerebro. Es justamente eso. A través de nuestra capacidad mental empezamos a ¿qué? A entender cómo es nuestro entorno. Y el entorno, ojo acá, el entorno lo modifica primero el hombre, lo modifica a través de la cultura, pero ese entorno modificado también nos modifica a nosotros como seres humanos. Decíamos que entre el lóbulo frontal y el sistema límbico hay una estructura que se llama la ínsula, que es la que, por ejemplo, en este ambiente, los colores de la pared, la temperatura, los muebles, etcétera, se toma la información a través de la percepción del cerebro, pasa por la ínsula y lo transmuta en una emoción. Por eso es que, por ejemplo, en niños que sufren de algunos trastornos, se ha notado que el amarillo impacta más en determinados niños autistas. Y curiosamente, muchas pollerías tienen el color amarillo y se ha trabajado en neurociencias que son las que más rápido ayudan a votar a la gente. ¿Para qué? Para que tengan mesas para los siguientes clientes. El color rojo es muy fuerte para el marketing porque llega directamente a las emociones. El rojo y el no color, que es el negro. Curiosamente, Coca-Cola, sin conocer nada de neurociencias, tiene el rojo y el negro. Impacta más en las emociones. Entonces, toda esa dimensionalidad que nosotros estamos entendiendo a través del exocerebro es muy importante porque como diseñemos nuestro entorno, el entorno también nos diseña a nosotros. Y el ser humano ha ido precisamente creando territorios y espacios. Ha ido creando medio ambientes y hábitats, creando estados, regiones. Es decir, empezamos nosotros justamente que a ir primero a través de nuestro cuerpo, en este caso nuestro dormitorio o nuestra casa, edificio, nuestro distrito, nuestra región, país y el mundo finalmente. Entonces, esa dimensionalidad a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología,
a través de cómo hemos entendido nuestro planeta es muy importante y que los espacios públicos también son espacios donde hay conflictividad. Entonces, es muy importante entender esto, es muy importante entender ello. ¿Por qué? Porque a ello le vamos a llamar nosotros la dimensión humana. Uno, dos, repito, primero creamos nuestro entorno y ahora el entorno nos crea a nosotros. Eso es muy importante. Y acá tenemos justamente y nuevamente a Edward Tejon, que es el antropólogo que ha hablado justamente de la dimensión humana. El señor que tenemos al lado, Huxley, y tenemos acá en la anterior charla hablamos muchísimo de él, es un etólogo. Este señor es aquel que, por ejemplo, propuso, ¿no?, esta teoría del lobo perdedor. Y él indica que cada animal tiene un espacio donde de huida, hay un espacio donde ya se siente totalmente acorralado y tiene que atacar, porque normalmente, según él, indicaba, un buen promedio de animales no atacan hasta que se sienten que van a ser atacados, ¿no? Entonces ponían muchísimos ejemplos, por ejemplo, del león, etcétera. Entonces, Edward T. Hall toma esas teorías y con trabajos empíricos él también demuestra en diferentes culturas que tenemos ciertas dimensionalidades. Entonces, él habla de las zonas de acción. Edward T. Hall en su libro La Dimensión Oculta, zonas de acción. Tenemos una zona que es nuestra zona corporal, que es la que nosotros manejamos, la que nosotros podemos permitir que ingrese a nuestra zona corporal. Tenemos el espacio de interacción, como puede ser un hospital o como puede ser la universidad en clases. Tenemos, ¿no?, determinadas normas, pero son un espacio de interacción. Los espacios habituales puede ser una discoteca, un estadio, donde podemos nosotros tener contacto con las personas, que no está tan reglamentada, pero nosotros podemos desenvolvernos. Ahí está la norma siempre en la sociedad, ¿no? Pero no está reglamentada. Y un espacio público, totalmente no hay nada de norma, ¿no? Entonces son las diferentes zonas de acción. Y en función de estas teorías, cuando Edward T. Hall habla de la cultura, habla de una precultura, que es la parte biológica, que digamos lo hemos explicado en la anterior charla, ¿no? Cómo nosotros trabajamos, cómo funciona el cerebro, la parte biológica, etc. Una infracultura, que es el presente, que es este momento, y que trabaja directamente con la microcultura, que es la cultura de la proxémica, es decir, de las relaciones de comunicación a través del cuerpo que tenemos nosotros, a través de los sentidos que tenemos el ser humano. Por un lado, él indica que hay espacios fijos, por ejemplo, una estructura, un edificio. Tenemos una casa, tenemos paredes, tenemos el parque. Esos son, digamos, los espacios fijos. Los semifijos sería, por ejemplo, que en una sala yo pueda mover mis muebles, ¿no?, cada cierto tiempo. En mi dormitorio puedo cambiar mi ropero, mi cama, etcétera. Son los semifijos. Por ejemplo, en Japón las casas mueven las paredes, entonces a veces podría ser fijo o semifijo. Por eso decimos que estos espacios son culturales. Y el informal, a ver acá antes, en el semifijo tenemos dos tipos, los sociófugos y los sociópetas. Los sociófugos son aquellos que a las personas no les ayudan a comunicarse. Por ejemplo, si yo en COVID evito que la gente se aglomere, tengo que hacer espacios sociófugos, es decir, que no tenga mucho contacto cara a cara. Esto lo vamos a explicar. Y si yo quisiera que la gente se comunique, empiecen a tener mayor interrelación, hago espacios sociópetas. Y finalmente lo informal, que vamos a ver con la proxémica. Lo informal no quiere decir, no es en el sentido que trabaja en uno de nosotros, ¿no? La informalidad no. Lo informal es porque es más ligero, más fácil de trabajar y va a ser en función de nuestros sentidos que nosotros por la cultura y por ciertos rasgos netamente biológicos del ser humano se van a ir trabajando. Acá tenemos, esto para explicar en la parte semifija, tenemos una mesa. Vean ustedes, cuando estamos frente a frente hay comunicación, pero hay menos comunicación que cuando estoy con una persona a mi costado. Acá hay mayor comunicación. Entonces, este sería un espacio, por ejemplo, sociópeta. Serían espacios sociópetas. Pero la persona que está en menos dimensión de distancia a la mía, pero no está en mi mirada estereoscópica, no va a haber mucha comunicación. Entonces, esto sería un espacio sociófugo. Por ejemplo, han hecho investigaciones en consultorios de dentistas donde a las personas les ponen así un mueble, no hay mucha comunicación.
Pero cuando las personas ponen de costado frente a frente, hay mayor comunicación. Y la dimensión, esta es una imagen del libro de Jan Gehl. Veamos que nosotros a 100 metros podemos divisar a las personas, ver sus movimientos, ¿no? Podemos ver si está caminando, si está parado, si mueve las manos, los brazos. A 80 metros también lo diviso mucho mejor. A 50 metros yo ya puedo ver inclusive qué intenciones tiene, qué emociones tiene, y cada vez que se va acercando voy a poder interpretar mejor hasta sus esfínteres psicológicos. ¿Y cómo se utiliza esto? Por ejemplo, el estadio de Barcelona utiliza estas mismas dimensiones. Han querido que haya más gente, pero tiene que tener una estructura de forma que sean 100 metros lo que haya de distancia a estos puntos. 100 metros, ¿para qué? Para que puedan ver el movimiento, en este caso, de los deportistas. Y en el caso de teatros, cuando lo que queremos es ver no mucha movida, sino escuchar que sea una buena ópera, o quiero ver ciertos momentos de teatro, entonces los 35 metros es lo más óptimo. Yo puedo divisar, puedo escuchar. Mis sentidos están diseñados para eso. Acá quiero, esto es un edificio, ¿no? Vamos, esto es un edificio. Miren, acá hay tres filas. Una, dos, tres. En la primera fila va a ser más o menos los pisos que hay. Acá tenemos 16 pisos. En esta segunda fila vamos a ver a las personas que están en el espacio privado, que es el edificio. Y en la tercera fila a las personas que están en el espacio público. Cuando estamos en un primer piso, podemos ver su cara, el cuerpo, podemos nosotros comunicarnos sin ningún problema. Inclusive hasta un determinado piso, como es el cuarto, quinto piso, como mucho. Pero a mayor distancia ya no podemos comunicarnos. Esta ya no es una dimensión humana. Entonces, en el Cusco deberíamos evitar que las casas pasen los 6 o 7, o sea, las casas a lo mucho 5 pisos, 4 pisos. 5 pisos es inclusive lo más óptimo, ¿no? Pero de ahí para arriba ya genera muchos problemas. Y vean ustedes, esto le llamamos, Jan Gehl le llama la arquitectura de 5 kilómetros por hora, es decir, cuando yo estoy caminando tranquilamente, puedo divisar, sentarme, ver si es ergonómico, poder aprovechar el espacio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esta banca está hecho como para un vehículo que va a pasar a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque vemos alguna publicidad. A 60 kilómetros por hora divisamos, pero no vemos pequeños detalles. Acá tenemos un espacio público en dimensión del ser humano. Por ejemplo, este espacio público, ¿qué es lo que tiene? Por un lado es vital, ¿por qué? Porque vemos a la gente circulando, caminando. Y cuando las personas caminan, circulan, son más sanas, ¿por qué? Porque liberan endorfinas. Las endorfinas pasan por todo el cuerpo, ayudan a la telomerasa que refuerza los telómeros de los cromosomas. Ayuda a que generemos nuevas neuronas. Y esto es muy importante. Caminar ayuda al corazón, etcétera. Entonces, este es un espacio vital. Y si es un espacio vital, por lo tanto, es un espacio seguro. Miren ustedes. Y como es un espacio seguro, también es un espacio sostenible, porque no pasa el vehículo motorizado, por lo tanto no contamina. Entonces, es vital, es seguro, es sostenible, ¿cierto? Características de los buenos espacios públicos. Y está hecho en función de la dimensión humana. En cambio, este otro espacio está hecho en función del vehículo motorizado, a más de 100 kilómetros por hora, donde las personas acá, primero, que no tienen las ventanas y eso no nos da seguridad. Segundo, que la gente acá no nos ayuda a que nos podamos parar, conversar. Tercero, que el vehículo, por los sonidos, etcétera, está contaminando. O sea, esto no es un espacio público de calidad. Y lo que antes indicábamos, ¿no? Lo que indicaba Jan Gehl, estas son las dimensiones. Miren, cuando nosotros, a ver, acá recordemos, cuando nosotros indicábamos de la parte informal, justamente las dimensiones que tiene el ser humano para comunicarnos. El espacio entre una persona y otra, cuando es más de 3 metros, se llama el espacio público. Hoy en día, ¿qué están diciendo? Mantengan la distancia social por el COVID, que es de 1,20 m hasta 3,60 m. Este es un espacio adecuado, donde podemos evitar contaminarnos. O sea, ¿de dónde nace todo esto de decir, no? 1,5 m, justamente de estos trabajos
que se basan en los etólogos y en los antropólogos. El espacio personal, hasta 1,20 m a menos. Y el espacio íntimo entre 15 a 45 centímetros, donde va a haber una muy buena comunicación. Entonces, para finalizar esta parte, veamos que la dimensión humana es la primera dimensión con la cual tenemos que diseñar los espacios públicos, reorganizarlos y evaluarlos. Pero también tomemos en cuenta otras dimensiones, por ejemplo, la dimensión morfológica. Cuando hablamos de la dimensión morfológica, esta tiene que ser definida por las, digamos, por las configuraciones mm, urbanísticas de la arquitectura, definida por el uso de suelo, definida también por las volumetrías reglamentadas, definida por la permeabilidad de la red que tenemos en nuestras urbes, definida por la red de los espacios sociales, de los espacios públicos, perdón, y definida por la red vial. En cuanto a la dimensión perceptual, esta va a ser definida por la actividad del hombre que modula, que, ¿no es cierto?, construye, reconstruye y va a tener un efecto en la sensibilidad del hombre, el entorno que vamos a construir. Definida también por la significación y el simbolismo que le damos a esos entornos construidos. Definida por cómo nosotros en un lugar X vemos esa relación que hay entre la dinámica y el desenvolvimiento de las personas. Todo ello tiene que ser definido justamente por una dimensión humana. La dimensión social, ¿qué es la dimensión social? Esta va a ser definida por la relación del espacio público y la sociedad, definida por lo que bien se llama, lo que trabajaba Habermas, por la esfera pública y la relación con el dominio público. Cuando estamos hablando de la dimensión social, nosotros también tenemos que definirla por el modo como percibimos la seguridad, con el modo como percibimos nuestro barrio, por el modo como estamos percibiendo nuestra accesibilidad. Esa va a ser la dimensión social. Y finalmente, y bueno, en una cuarta dimensión tenemos la dimensión visual. La dimensión visual es muy importante porque vamos a ver acá las diferencias estéticas que tiene la ciudad, definida por las ciudades en cuanto a las, no solamente a las diferencias estéticas, sino también a las cualidades estéticas que tiene estas en relación a los ámbitos de intervención, ¿no es cierto?, de los diseños en arquitectura, en infraestructura y en elementos de los paisajes. También vamos a tener una dimensión funcional. Esta dimensión funcional tiene que ser por los usos del espacio público. Esta dimensión funcional tiene que ser por la forma como nosotros entendemos el diseño del entorno. Y finalmente la dimensión temporal que va a estar definida por los temporales, por los tiempos de las actividades que hay en estos espacios públicos. Entonces, estas van a ser las diferentes dimensiones en las cuales tenemos que trabajar, pero la dimensión más importante es la dimensión humana. Y tenemos que volver a los espacios públicos. Entonces, yo llego hasta acá con la exposición, solamente diríamos que para volver a los espacios públicos, lo primero, trabajar en el capital social. Como estamos ya en plena pandemia, lo más importante, demos por descontado que tenemos que utilizar los guantes, las mascarillas, protegernos los ojos, demos por descontado ello, pero al momento de salir al espacio público, mantengamos la distancia social de la cual hemos hablado. En los centros de trabajo y otros tenemos que tener estos túneles de desinfección. Al momento de pasar todo ello, hacemos medir la temperatura, si tenemos más de 37,5, hacerse la prueba y estar en cuarentena. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en Corea del Sur y que está trayendo muy buenos resultados. Por eso es que la ciudad que no tiene casi muchos contagios y eso que está al lado de China. La señalética va a ser muy importante, la señalética en los diferentes espacios públicos. Por ejemplo, mira acá para ir a una tienda que funciona en un paradero, que hay que hacer que este lugar sea sociófugo, perdón, para que la gente no se aglomere. En cuanto a la movilidad, tenemos que empezar a utilizar las bicicletas. Se ha demostrado ya tanto
en Taiwán como en Corea del Sur, que la bicicleta es el mejor medio de transporte en por lo menos en esta emergencia. En Copenhague están acostumbrados más del 40% a movilizarse en las bicicletas. Entonces, en esta cuarentena, sin duda alguna, está lo mayor tiempo posible, si es que se puede, en las casas. Pero una vez que se levante la cuarentena, estos son uno de los cuantos medios para poder nosotros evitar en los espacios públicos contagiarnos. Muy bien, hasta acá llega la exposición, Verónica. No sé si tenemos algunas preguntas, hay muchos más temas, pero ya el tiempo que hemos quedado nosotros, que son 45 o 50 minutos, he cumplido y quiero ser respetuoso justamente de este tiempo. Gracias, Jason. Creo que es un aporte muy interesante el tema de ciudades. Tenemos una pregunta, la voy a poner en pantalla. Es de Iván Anthony. ¿Qué hacer cuando gran parte del problema son los mismos ciudadanos? Las ciudades están los mismos ciudadanos, quienes no respetan el espacio público, lo invaden, lo cercan, se apropian de estos, incluso cuando el Reglamento Nacional de Identificaciones plantea áreas libres mínimas, los patios, los cuales no se respetan. Muy bien, ¿qué hacer cuando gran parte de los ciudadanos son ciudadanos? Bien, hemos indicado que para tener espacios públicos de calidad hay mucha responsabilidad cuando se generan políticas públicas, diseños que lo hacen normalmente los arquitectos o ciertos urbanistas, pero el problema empieza cuando no se toma en cuenta la dimensión humana. Lo primero, si es que es desde el punto de vista de nuestros gobernantes y autoridades, que tomen en cuenta la dimensión humana. Pero la pregunta es importante porque dice cuando el mismo problema son los ciudadanos. Efectivamente, hemos indicado, la tesis es la siguiente: a mayor capital social, mejor espacios públicos. Por más que en muchos lugares los diseños no estén bien hechos, la gente con la dinámica, con la forma de vivir, con la forma como utilizamos los espacios públicos, le damos otra simbología, otra significación y hacemos que los espacios públicos sean de calidad. Y además ejercemos la ciudadanía al pedir a nuestras autoridades o organizarnos en los barrios o diferentes comunidades para que estos espacios, por ejemplo, veamos en el Cusco, que es una ciudad intermedia, tenemos nosotros una red una red de los barrios que no son conectadas. Se sabe que hay más o menos entre 70, ¿no? Un tipo Pareto, ¿no? 70-30. 70% son barrios, pero que tenemos que conectarlas entre ellas. Y el otro 30 o 20% que son para las vías, carreteras, pistas, autopistas, que también se tiene que organizar. Entonces, lo primero, desde los ciudadanos, entender que tenemos que tomar conciencia de lo que es la ciudadanía. Por eso se llama, ¿no?, vivir en urbanidad. Entonces, ¿cómo solucionamos? Eso es un tema estructural. Con formación, con educación, entendiendo que nosotros diseñamos nuestro entorno, como lo hemos dicho, y a la vez ese entorno nos diseñan. Si nosotros como padres, como hermanos, como hijos, como que somos parte de una sociedad, queremos lo mejor para las futuras generaciones, tenemos que diseñar bien nuestro entorno. O sea, la gente tiene que tomar conciencia de ello, urbanistas o no urbanistas, ciudadanos, tienen que tomar conciencia de que por la forma como actuamos, participamos y nos desenvolvemos en el espacio público, también generamos un tipo de significado y de significación. Es decir, como decía Lefebvre, la práctica espacial es muy importante. ¿Por qué? Porque generamos también espacios de representación. Bien, y a modo de conclusión, tú referiste el tema y lo conocemos muchos también que estamos cerca a obras públicas, ¿no? Como el caso de la vía de evitamiento u otras en las que se ha ideado la ciudad más que todo para los autos y no para la gente. Entonces, en esta situación, ¿cuál sería el componente que debe intervenir en las nuevas obras públicas que se vengan adelante? Porque ya estamos considerando que estamos en un tiempo de conciencia, de autoconciencia, de incluso cómo rediseñar nuestros espacios públicos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con qué componente realmente debe intervenir
acompañado, claro, de lo estructural, de lo físico, y cuál en este caso es el rol de la antropología en estos temas urbanos, ¿no? De recuperación de los espacios públicos. Claro, lo primero que tenemos que entender por la teoría que hemos ido nosotros explicando es que el gran problema de las ciudades son los vehículos particulares. El vehículo motorizado particular son los que generan el tráfico. Entonces, lo que se tiene que trabajar es en empezar a eliminar, por ejemplo, en el centro del Cusco, que es inclusive una zona patrimonial, los estacionamientos. Cuando se peatonalizó, se habían eliminado, se había logrado eliminar los estacionamientos. Nuevamente están abiertos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuevamente hay tráfico. Uno, dos, no pensemos como lo que hacen los alcaldes, que haciendo pistas más anchas o autopistas más largas que van a solucionar así el tráfico. Miren, han abierto la plaza y no han solucionado nada del tráfico urbano en la ciudad del Cusco. Han hecho la vía de evitamiento y quieren ampliar otras vías, tampoco van a solucionar el tráfico urbano. Para solucionar, empezar a retirar de la ciudad los vehículos privados. ¿Cómo se hace esto? Sancionándolos. ¿Cómo se les sanciona? O sea, no les das parqueadero, no van a saber dónde llevar, por lo menos en un primer momento, al centro del Cusco. Y muchos ciudadanos están diciendo, ¿y qué vamos a hacer con nuestros vehículos? ¿Dónde vamos a dejar? Bueno, esto es una cuestión privada, pero para ello también hay una responsabilidad del Estado. Tenemos que darle un transporte público de calidad. El transporte público no tiene que ser como que hemos entendido siempre, los carros totalmente llenos de personas, con algunos choferes y algunos cobradores malolientes, malcriados, la gente se pisan entre ellos. O sea, ese tipo de espacio social, de servicio público, no ayuda. Es por eso que la gente prefiere agarrar su vehículo particular y moverse en él. Tenemos que ver la intermodalidad. Hay personas, por ejemplo, que quieren ir al centro, van de cierto lugar a cierto, por ejemplo, si vienen desde San Jerónimo hasta la zona de Marcaval, Universidad o antes, en un vehículo y a partir de él, qué sé yo, tomar un vehículo motorizado o de repente agarrar una bicicleta. O sea, esa es la intermodalidad. Tenemos que sabernos movernos en diferentes tipos de transporte y eso va a ser muy importante. Lo que podemos hacer es de mi casa a una vía principal, a un nodo donde haya un servicio público, dejo mi bicicleta, tomo el servicio el público, me deja, digamos, en Limac Pampa. Imagínense que todo eso es peatonalizado y caminando 15 minutos puedo llegar al Poder Judicial, a la municipalidad o simplemente puedo visitar el centro del Cusco. O sea, esa es la intermodalidad. Por otro lado, esto de la vía de evitamiento es, pues, ha sido dañino para las diferentes varios que ha habido ahí, nos ha retirado en la comunicación, ha habido más de 20 muertos y hoy en día lo que hace es traer mucho tráfico y mucha congestión. Entonces, se tiene que volver, sí se puede rediseñar ello con las señales de tránsito, dándole prioridad a los peatones. Entonces, sí podemos mejorar, pero la consigna es, primero, tiene que ser las personas, el peatón, y después de las personas, o sea, los espacios públicos orientados a las personas, deben estar las bicicletas. Después será pues el transporte público, transporte de carga, ¿no? Y finalmente, de repente, el particular. Entonces, si yo invierto el triángulo, invierto esa relación, porque ahorita los que tienen más derecho son los vehículos particulares. Y en el último lugar está el peatón. Entonces, para ello hay una serie de programas, ¿no? Ver cómo nosotros hacer entre las vías una comunicación adecuada, ver cómo los barrios se pueden conectar entre ellos y trabajar otros temas, pero sobre todo empezar a invertir en el capital social de las personas. Ese es el elemento más importante, saber que el hombre es un ser espacial, empezar a trabajar en nuestros espacios urbanos porque vamos a ser resultado también de la forma como diseñamos el espacio urbano, pero reitero e indico que es muy importante que antropólogos, urbanistas, psicólogos cognitivistas, etcétera, empiecen a entender que el ser humano es el resultado de las relaciones que tenemos entre nosotros y de la forma como, cómo estamos construyendo nuestro espacio público y nuestra esfera pública, que es mucho más importante. Bien, es una opinión también, la muestro Florencia Maceto. Creo que
para poder educar a las personas, primero es necesario educar a los políticos. Es fundamental que la clase política comprenda el valor de estos conceptos, ¿no? A modo de opinión, y creo que sí, necesariamente, ¿no? Yo lo comparto. Bien, creo que es un tema que actualmente nos lleva también a la reflexión, no solamente en espacio de las ciencias sociales, sino en torno a la ciudadanía. Para concluir, Jason, ¿algún aporte más o a manera de conclusión? Bueno, primero agradecer al Colegio de Antropólogos, por este webinar. Creo que nosotros, desde las ciencias sociales, estamos aportando con investigación empírica. El trabajo que, en este caso, yo he hecho es justamente de poder diferentes partes del curso y empezar a trabajo con datos empíricos. Yo he notado que muchos otros profesionales, ¿no? Muchas veces inventan el dato. He visto que hay gente que dice, hemos sido personas de la católica, hemos hecho encuestas. Miren, yo sé que no es así, porque lo he visto, he estado cerca de gente que han trabajado planes urbanos, etcétera. Entonces, es un estético. Lo que un profesional al hacer investigación científica es que publique sus investigaciones, que buscamos cuáles han sido los métodos que hemos utilizado, donde realmente hayamos nosotros empezado a entender los espacios urbanos, los espacios agrícolas, empezado a entender la ciudad, sobre todo desde la especialidad de cada uno, aportes que indicamos en investigación. Yo creo que esa es la mejor forma de aportar a una sociedad con conocimiento científico. Para eso, formamos, trabajamos, empezamos justamente de alguna forma, con un granito de arena, aportar a nuestra nueva sociedad y si queremos, eh, de alguna forma, estos son aportes que nos han dado estos grandes teóricos para la humanidad. Y lo que se repite en el curso, lo que se trabaja en el curso, bien se puede replicar en otras ciudades. Yo lamento que, bueno, en esta sesión, en plena campaña, se haya dicho, no, la ciudad del Cusco no es Madrid. Eso es una barbaridad. Obviamente que no es Madrid, pero los espacios públicos, y hemos demostrado ahora con teoría, con datos empíricos que han publicado, podemos demostrar que efectivamente hay ciertos universales. Universal, por ejemplo, hacemos un trabajo del cerebro, universal las dimensiones humanas, universal lo que se ha publicado en ONUADICA, lo que ha publicado también, lo que ha publicado Eva Tejol, y que son las teorías, y que son los procedimientos técnicos, y que son las metodologías con el dato empírico, que es salir a campo y conocer bien la realidad. Esa es la forma como se aporta y esa es la forma como se crece en las diferentes sociedades en cuanto al campo académico y social de este caso. Bien, para no desatender también, tenemos algunas preguntas que están surgiendo a modo de debate. Bueno, Miguel Castro, la tendencia actual del urbanismo es generación de espacios públicos con preponderancia de áreas libres de construcción y el mayor empleo de tecnología limpia. ¿Perú estará preparado para esta nueva tendencia? Jason, por favor, un poco el audio, ¿no se está oyendo bien? A ver acá, ¿se me Sí, escucha? sí, ahora sí. Miren, cuando nuestro teórico hablaba de Febré, de los espacios o de las prácticas espaciales, a veces creemos que los espacios públicos o ciertos espacios es para la construcción, no es para la construcción. A veces de ganas de decirles a ciertos arquitectos, urbanistas, mejor cuando ven, imagínense que en Yucay, solamente imagínense que en Yucay, en una plaza, va un arquitecto y el arquitecto dice, a ver, mira, acá podemos poner más árboles, un paseo de agua, hacer una construcción acá para que dé servicios a la... O sea, mejor retiremos a los arquitectos, retiremos a aquellas personas que piensan eso. Lo que han hecho, lo que acabo de decir, en las joyas, ¿no es cierto? En las joyas, 3 cuadras más abajo en ese parque. Eso ha sido un diseño de un arquitecto, de un alcalde, ¿de quién? En una pampa tan hermosa donde habría una serie de flujo de personas y de dinámicas y de actividades que eran muy libres, han construido un parque. Entonces,
eso no conviene a la ciudadanía. Entonces, esto de las preponderancias de áreas libres de construcción, mayor empleo de tecnología, limpia muy bien. ¿Estamos preparados? Por favor, el principio, dimensión humana. Partamos de la dimensión humana y partamos de nosotros preguntarnos. Muchas veces se cree desde el punto de vista del político, de la gestión de los municipios, se cree, no, bueno, tenemos tal tecnología, tenemos tal cosa, vamos a aplicar en tal espacio. Primero, empecemos a trabajar con la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Nunca nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo como ciudadanos cómo queremos vivir los cusqueños. No nos hemos puesto de acuerdo. Uno. Y lo otro, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad como Copenhague? ¿Queremos una ciudad como Nueva York? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Entonces, una vez que nos pongamos de acuerdo en cómo queremos vivir, en qué tipo de ciudad queramos, entonces empecemos a diseñar. Y la tecnología que nosotros utilizamos tiene que ser justamente una tecnología donde cubra esas necesidades y las expectativas de la sociedad, en este caso del ciudadano cusqueño. Bien, y por último es Ángeles Licas Cansaya. Si podrías recomendar algunos textos o libros que hablen acerca de los espacios sociófugos o sociópetas también. Esa sería la última pregunta o aporte. Bueno, acá no lo tengo a mi lado, pero a ver, acá, este es un libro muy importante, justamente donde habla de los espacios, es este de acá, no sé si lo pueden ver, La dimensión oculta de Edward T. Hall. Entonces, nuestros ángeles, puede bajarlo, tenemos esa, felizmente está el internet, pero la dimensión oculta, ahí justamente habla de los espacios que nosotros llamamos sociófugos o sociópetas. Por ejemplo, en este momento sería muy importante que se entienda desde la municipalidad, desde el gobierno regional y también el Estado Nacional, que cómo podemos hacer que ciertos espacios de aglomeración se trabaje con relaciones sociófugas para que evitemos pues el contagio, ¿no? Y obviamente con las distancias adecuadas, con la distancia social que la hemos mencionado acá. Bueno, y por último, Javier Maldonado también que nos acompaña. ¿Cuál es el marco teórico de la dimensión humana en el espacio público? Mire, cuando nosotros hablamos de metodologías de investigación, nosotros tenemos que tener un marco teórico en función de una pregunta específica. Metodológicamente, para trabajar la dimensión humana, como marco teórico, tenemos primero a de J. Hall. Marco teórico significa que vamos a interpretar nosotros una serie de teóricos. Entonces, ¿quiénes son esos teóricos de la dimensión humana? Podemos trabajar con los neurocientistas, por ejemplo, este señor Antonio, el que lo mencioné. A ver, vamos a recordar. Es un neurólogo, que ahí teníamos las imágenes. Podemos trabajar con Anthony Giddens. Anthony Giddens es un sociólogo inglés que justamente habla de la dimensión humana, pero con los términos de teoría de la estructuración. Podemos trabajar también con Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, el sociólogo que nosotros justamente en el marco teórico que hemos nosotros acá planteado está, donde él habla de los campos, de los diferentes campos que uno tiene y que se va desenvolviendo. Y que los hábitos van a ser, no hábito, el hábitus va a ser fundamental. Podemos trabajar también con, inclusive Emilio Durkheim y Max Weber nos pueden ayudar, ¿no? Desde sus teorías. Entonces, hay una serie de teóricos que podemos nosotros agarrarlos para trabajar la dimensión humana. Pero sí le recomiendo a Javier, mi querido arquitecto, amigo Javier, es investigar en temas de neurociencias. Antonio Damasio, nombre que no me acordaba, Antonio Damasio, Mario Alonso Push, Tomás Ortiz Alonso, los temas trabajados por una serie de neurólogos, Steven Pinker, por favor, Javier Maldonado. Al momento de leer Steven Pinker, que es de la Universidad de Harvard, este señor trabaja muchísimo justamente en temas de neurociencias orientados a la evolución espacial, al conflicto entre las sociedades y al lenguaje. También podemos trabajar con el antropólogo y biólogo del número 150,
el número de Dungmer se escribe, ¿no? Dangner, que lo hemos explicado en la anterior charla y que hemos mostrado sus imágenes y los textos. Por ejemplo, él trabaja muy bien el número, ¿qué es el número 150? Nosotros tenemos por nuestro lóbulo frontal, ¿no? Nosotros somos, nuestra naturaleza no es social, más bien somos sociales justamente porque nosotros nos hemos organizado gracias a que tenemos un lóbulo frontal que nos permite hasta reunirnos y poder manejar 150 personas con las que podemos interaccionar de forma directa y son, digamos, las personas con que vamos a estar siempre sabiendo qué es de la vida de ellos y que no es poco. Y además es la única especie donde puede convivir con por ejemplo, en una urbe, ¿no? Grande podemos convivir con otros. También es la única especie donde permite que de otro grupo venga, imagínense que de otras ciudades vienen acá y nosotros podemos comunicarnos, dialogar y no hay ningún problema. En cambio, por ejemplo, cuando entre una manada de leones viene otro, no permiten que entre, lo eliminan. Y eso pasa también en otros primates. Eso también es trabajar en la dimensión humana. El número 150 de Dunbar. ¿Qué otro teórico podemos indicar? Bueno, Stem de Paavo, también que lo hemos señalado en la anterior charla. O sea, hay una serie de teóricos, pero desde la antropología y desde las neurociencias y algunos primatólogos, yo creo que puedes trabajar bastante en lo que es el marco teórico de la dimensión humana. Bien, solo nos queda agradecerte, Jason, por el tiempo, por compartir también los conocimientos. Será hasta otra oportunidad que podamos compartir también estos espacios, invitando de manera reiterada a los demás colegas antropólogos para que puedan participar y darnos a conocer también parte de sus especialidades o en general trabajos de investigación o artículos, ¿no? Agradecemos también a quienes han estado presentes con nosotros de inicio a fin por sus preguntas, por el espacio incluso de debate que podríamos generar más adelante. Y bueno, finalmente un saludo a todas las mamás mañana por el día especial y nos toca despedirnos de ustedes, ¿no? Hasta la siguiente oportunidad. Dame un segundo. Yo también quiero saludar a todas las mamás, saludar en especial a mi mamá con la que estoy, a mi abuelita que está en el Valle de Cerro de los Incas y a todas las mamás de nuestra ciudad y a las que nos han visto y a las que nos van a acompañar seguramente en diferentes transmisiones acá en el webinar antropológico. Y saludar a todas nuestras colegas mamás de nuestro ente deontológico. Muchas gracias, Verónica, y un saludo a ti también por el Día de la Madre. Muchas gracias. Gracias, Jason, y hasta otra oportunidad.